¿Recuerdan este video? Pues hoy vamos a construir otra ave voladora un poco más pequeña y vamos a decorarla también. Vamos a estar explicando a detalle toda su construcción, así que espero que les guste. Este proyecto lo hemos titulado Zum Zum Volador Móvil, pero en realidad puede ser cualquier ave, solo que esta vez es más pequeño y vamos a agregarles detalles con pintura. Comenzamos con nuestra plantilla que contiene el cuerpo y las dos alas. Vamos a estar utilizando como material principal una pieza de madera de roble de 1/4 de espesor por 3.5 pulgadas de ancho y 24 pulgadas de largo. Pegamos la plantilla a la madera usando goma de contacto para poder cortar las piezas. Pasamos al bandsaw para cortar las alas y el cuerpo de nuestra ave, siempre por el contorno. Recuerde siempre cumplir con las normas de seguridad a la hora de operar estas herramientas de corte. Cortamos cada pieza con mucho cuidado, siguiendo la línea del corte, y nos cercioramos que las dos alas nos queden bien similares. La parte central del cuerpo del ave, también en este caso, va a ser del mismo espesor de las alas, a diferencia de nuestro proyecto principal, el de la gaviota. Una vez que estén las tres partes, marcamos los puntos donde van a estar sujetos las alas al cuerpo y retiramos la plantilla de papel. Lijamos con lija de 120 grits todas las superficies y los lados de todas las partes hasta que nos quede bien parejo. Recuerde eliminar las posibles marcas de quemadura que la madera puede tener después de haber sido cortada en el bandsaw. Para sostener nuestra ave, vamos a cortar una pieza de media pulgada de ancho por 3/4 de espesor por el largo aproximado de nuestra ave, dejándole extra 1,5 pulgadas de largo por cada lado. Para eso utilizamos también el bandsaw. Luego lijamos esta pieza correctamente para que nos quede bien recta. Utilizando un bit especial para crear cuentas de madera totalmente redondas, cortamos una de unos 3/4 de pulgada de diámetro que nos servirá para tirar de nuestra ave para hacerla volar. Para eso utilizamos cualquier retazo de madera que tengamos a mano, lo lijamos para que nos quede bien liso.
Cortamos en el plotter de corte la máscara que vamos a utilizar para decorar nuestra pequeña ave y utilizamos el vinil de corte para proteger el área que no vamos a pintar. O sea que la máscara es el inverso de nuestra decoración final. Luego enmascaramos el resto de los cantos con la cinta para pintura para proteger la madera. Pintamos nuestra ave con spray color blanco y aplicamos varias capas hasta lograr el color deseado. Recuerde esperar que seque entre cada aplicación al menos unos 30 minutos. Usted puede utilizar el color que desee. Dejamos secar por 24 horas y retiramos el tape y la máscara, quedando expuesto nuestro diseño. Y este es el resultado final que nos queda. Aplicamos una capa de laca para madera a las alas y el cuerpo de nuestra ave para protegerla y como acabado final. Aplicamos la laca en varias capas, lijando levemente entre ellas con lija de 320 grits para lograr una superficie bien fina y brillosa. Al menos 3 capas de laca serán necesarias para que quede perfecto, y luego dejamos secar por unas 24 horas nuestro proyecto. Una vez completamente seco, comenzamos a ensamblar nuestra ave y para eso vamos a utilizar pequeños tornillos con ojos que serán los que unan las alas al cuerpo. Vamos a colocar 2 de ellos en cada ala teniendo en cuenta la marca previamente hecha que habíamos puesto en el cuerpo del ave. Nos vamos a ayudar de unas pinzas para sujetarlos fuertemente. En el cuerpo del ave vamos a colocar los mismos tornillos con ojos, pero previamente vamos a abrir ligeramente este ojo utilizando 2 pinzas para que una vez colocados en el cuerpo podamos sujetar de ellos las alas a cada lado. En este caso serían 2 por cada lado y le vamos a aplicar una gota de super glue para que queden bien sujetos. Ensamblamos cada ala y cerramos los ojos de los tornillos firmemente para que no se caigan.
quedando de esta manera. En la parte inferior del cuerpo del ave vamos a sujetar otro tornillo con ojo del cual colgaremos una cuerda de pescar con la cuenta de madera que habíamos hecho previamente. Para buscar el punto de equilibrio entre las alas y el cuerpo, sujetamos dos clamps a una superficie y colocamos nuestra ave. Vamos moviendo paulatinamente los clamps hasta que todo el ave esté completamente equilibrada sobre los clamps. Y ahí es donde vamos a marcar los dos agujeros pasantes en cada ala que sujetarán nuestra ave. En este caso estamos utilizando una cuerda de 25 libras, pero usted puede usar cualquier grosor. Para unir la cuerda de pescar a nuestras cuentas de madera, utilizamos topes de metal o simplemente un nudo que sujete esta pieza. Luego abrimos los dos agujeros en cada ala. Y pasamos las cuerdas de pescar. Fijamos por la parte inferior de cada ala y las aseguramos con los topes de metal o con simplemente un nudo de pescador y ya está casi listo. Finalmente solo aseguramos dos tornillos con ojos a los extremos de la varilla superior. Y colgamos nuestra ave que ya está lista para volar. Espero que le haya gustado esta nueva variante de las aves voladoras y que haya sido más explícito el proceso completo de su fabricación. No olvide suscribirse a nuestro canal La Puntilla Negra y nos vemos en el próximo proyecto.